Buenas tardes, mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos darles la bienvenida a esta conferencia, Inclusión y Equidad en la Educación, Valoración y Reconocimiento de la Diversidad en un marco de derechos humanos, la segunda parte de esta conferencia. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder todas sus preguntas, por lo cual los invitamos en el transcurso del webinar a escribirle al panelista que se llama Preguntas y Respuestas todas las preguntas que surjan a raíz de esta temática. También si tienen alguna inquietud en cuanto a algún aspecto técnico, les pedimos escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico. El día de hoy nos acompañan como anfitrionas de esta actividad Erika Sánchez, Diana Álvarez y Diana Garavito, profesionales del equipo de Inclusión y Equidad en Educación del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Iniciaremos esta actividad con la intervención de Erika Sánchez, a quien en este momento le cedemos la palabra para poder iniciar con el evento. Bienvenida, Erika. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias. En este momento ya tenemos 400 personas en la sala y pues para nosotros es un gusto poderlos acompañar desde el Ministerio de Educación Nacional. Hoy el equipo pues nuevamente tiene el placer y el gran honor de presentar a dos personas que para nosotros han sido fundamentales en este escenario y en este ejercicio de lo que hemos venido desarrollando a través de cada uno de los espacios, llámese asistencia técnica, secretarías de educación, llámese webinar o foros, espacios que en últimas pues nos han permitido acercarnos más a la comunidad, acercarnos más a los docentes, a los maestros, maestras y en últimas poder tener un contacto. Creo que esta también ha sido la posibilidad en el marco de la emergencia de pensarnos y de reinventarnos ahora como también se menciona bastante, las posibilidades de encuentro, las posibilidades de diálogo, las posibilidades de lo que implica reconocernos en este gran marco de inclusión y que para nosotros ha sido fundamental desde la política educativa del país, desde la política educativa que desde este ministerio también se viene liderando y que queremos también que se reconozca en cada uno de los territorios. Hoy nos acompañan personas de Colombia, pero también nos acompañan personas de fuera, que para nosotros también es un honor poderles compartir un poco desde lo que el país viene avanzando en términos de inclusión y de lo que reconocemos como apuestas y retos en una gran responsabilidad que implica cumplir con unas metas, cumplir con unos objetivos, particularmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que ahora en el marco de la emergencia, pues casi que se pone de manifiesto una gran responsabilidad de poder garantizar educación de calidad en contextos como el que hoy la misma situación mundial nos está exigiendo. Entonces, agradecer nuevamente a nuestros invitados de honor, unos invitados de lujo que nos han acompañado en otros espacios. Hace 8 días también tuvimos la fortuna de tener a Silvana, de tener a Bernor, que pues para nosotros como ministerio pues nos abre también ese campo y ese espectro que nos dice, bueno, Colombia no es el único, también hay otras experiencias importantes y personas que han trabajado a lo largo de su vida en este tema de inclusión que también nos vienen hoy a contar un poco, ya hoy en el marco de la emergencia, unas reflexiones importantes para nosotros también como país hacerlas y cada uno en el escenario y en el rol que se encuentra. Entonces, pues contarles que Silvana Corso es profesora argentina, ella es profesora de historia, o sea, estamos aquí hablando con una docente de profesión, de vocación, con todo el espíritu, tiene una maestría en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca y tiene una amplia experiencia en todo el tema de los trastornos específicos del aprendizaje, que para nosotros eso también ha sido algo supremamente motivador, porque Colombia pues viene también trabajando en este tema y está arrancando un proceso interesante también.
tiene también una experiencia en todo el tema de estrategias, prácticas en educación inclusiva, todo un abordaje amplio de lo que corresponde la diversidad y comprenderla desde su sentido y significado amplio frente a lo que realmente para nosotros la inclusión debería representar, pues también tiene un amplio conocimiento en todo lo que tiene que ver con las TICs y esto cómo incide en unas prácticas pedagógicas significativas en el marco del diseño universal para el aprendizaje. O sea, definitivamente, pues encantadora y realmente motivadora para el trabajo que venimos haciendo. Y Bernard Muñoz, que pues es un compañero pues de camino también en otros espacios, nos acompañó el año pasado en el Foro Internacional que se hizo en Colombia, en Cali, coordinado por UNESCO en cooperación con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Alcaldía de Cali. En este momento se desempeña como director de políticas e incidencia de la campaña mundial de educación y miembro del Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Pues dentro de su amplia experiencia tiene solamente 13 libros, pues entre ensayos, poesías y narrativas, y sus documentos han sido pues traducidos al inglés, francés, árabe, ruso, inglés, italiano, alemán, bueno, una cantidad de idiomas que nos hace también muy orgullosas de poder contar con él el día de hoy. De manera importante, pues en este momento, pues tiene una experiencia frente a lo que tiene que ver con los avances en el marco del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de manera particular el desarrollo sostenible número 4 y todo lo que tiene que ver con la Agenda de Educación 2030, que para este caso, pues importantísimo poder contar con esa visión mundial frente a lo que hoy en el marco de la emergencia, pues los sistemas educativos tienen como reto, más cuando hablamos de sistemas educativos inclusivos que garantizan y deben garantizar procesos de calidad educativa. Y pues es ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación. Entonces también queríamos traer como estos dos perfiles que se complementan totalmente, porque nos permiten también entender que la educación inclusiva tiene que hablarse en tres escenarios, desde las prácticas pedagógicas, desde las políticas educativas y no solamente desde las políticas educativas pensando las políticas nacionales o de un gran gobierno, sino también cómo las políticas se aterrizan a los contextos territoriales, institucionales y todo un tema de transformación en relación con las culturas inclusivas. Para nosotros, eje fundamental y columna vertebral de todos los procesos que Colombia viene avanzando en términos de inclusión y equidad en la educación. Entonces, le doy la bienvenida, le doy la palabra tanto a Bernard como a Silvana para que nos den un saludito, para que las personas que de pronto no nos pudieron acompañar hace 8 días, pues hoy los escuchen y ya entonces arrancamos en materia. Muchas gracias. Si quieren, Silvana, puedes arrancar. Bueno, buenas tardes y bueno, reitero mi agradecimiento por darme este lugar para participar, es un honor. La invitación y además estar acompañando a Bernard, que bueno, para mí fue todo un descubrimiento el otro día y lo comentaba, me sentí muy cómoda porque sentía esto que ustedes mencionaban de poder irnos complementando en la exposición, pero además, bueno, mi admiración porque estaba como expositora, pero también quería tomar notas y apuntes de lo que él venía a compartir. Así que, nada, agradecida, porque no es un espacio de intercambio y de enriquecimiento mutuo. También es un lugar de aprendizaje para mí. Así que, muy agradecida por el lugar que me dieron. Muchísimas gracias, Bernard. Muchísimas gracias también por tu compañía el día de hoy. Un saludito para las personas que nos acompañan, que pudieron estar la vez pasada, pero que también para este espacio son nuevos participantes. Hola, buenas tardes. Saludos desde Costa Rica. Muchísimas gracias al Ministerio de Educación Nacional, especialmente a Erika, Diana Garavito, Diana Álvarez, a todas las colegas que han hecho posible en la universidad este encuentro y un
cariño recíproco de admiración a Silvana, de quien también aprendo constantemente, y la verdad es que ha sido un enorme gusto desarrollar esta experiencia con ustedes, y aquí estamos, listos para compartir. Muchísimas gracias. Entonces le doy la palabra a Diana Garavito, que hace parte del equipo de Inclusión y Equidad en la Educación. En el Ministerio de Educación este equipo está en la dirección de calidad y aunque está en la dirección de calidad, pues también tiene una gran representación en otras áreas y en otras direcciones. Hoy los acompañamos desde acá. Entonces te doy la palabra, Diana, para que arranquemos en materia. Bueno, muy buenas tardes a todos, no solamente al equipo de Inclusión y Equidad en la Educación del Ministerio de Educación Nacional, sino también a todos los participantes que aceptaron esta convocatoria, este webinar, y también pues obviamente a nuestros expertos que muy amablemente aceptaron esta invitación del Ministerio de Educación. Como bien lo dijo Erika, vamos a dar inicio. Hacemos una pequeña introducción ya después de la que Erika ha hecho para hablar de inclusión y equidad en la educación y tener en cuenta que es un proceso permanente, que lo tengamos siempre presente, no es un proyecto, no es una moda. Efectivamente, cuando hablamos de inclusión y equidad en la educación, hablamos en el marco de los derechos humanos, de respetar, de valorar la diversidad, todas las capacidades que tienen todas las personas, todos los estudiantes, todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Adicionalmente a esto, queremos también tener de antemano presente hablar de no discriminación, sin discriminación, exclusión alguna, hablar de políticas que promueven el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas, donde se sientan felices, donde se sientan a gusto, donde les brindemos unos espacios, unos entornos seguros para que se desarrollen, para que aprendan y pues evidentemente para que puedan estar con otros, para que se pueda vivir la diversidad en el amplio marco de la palabra. Por último, también como lo hemos mencionado, es importantísimo tener estos tres elementos que orientan todo el proceso de inclusión y equidad en la educación, es hablar de prácticas, políticas y culturas. Cuando hablamos de estos tres componentes, hablamos de prácticas pedagógicas, tener presente durante el proceso como docentes, en nuestro rol en el que ejercamos en las escuelas, en los establecimientos educativos o en el marco de esta situación de emergencia en donde estamos trabajando con los estudiantes en el marco de sus hogares, también con las familias, tener contacto con ellos para que estas prácticas permitan que hayan procesos de aprendizaje en donde los estudiantes puedan seguir avanzando. Adicionalmente, en tema de políticas, es comprender que no solamente estamos enmarcados en las políticas nacionales, sino en el marco de la autonomía que tienen las entidades territoriales certificadas, que tienen los municipios, los departamentos también, allí hay políticas. Y también en el marco de los establecimientos educativos, los proyectos educativos institucionales, todos estos documentos y elementos que hacen parte de estas políticas que tenemos al interior de nuestras escuelas. Adicionalmente, las culturas, y que tengamos presente que a través de estos comportamientos, de estas prácticas, eliminemos todas las formas de exclusión, de marginación, de disparidad, que entendamos que todos tenemos derecho a la educación no es para unos cuantos. Adicionalmente, garantizar su participación y que haya el cumplimiento de unas trayectorias educativas completas, de acuerdo con las aspiraciones, sueños, deseos de todas las personas. En este marco, pues vamos a dar inicio a este proceso, a esta jornada en la que estamos con nuestros expertos, que ya son unos aliados para nosotros en el Ministerio de Educación. Entonces vamos a establecer unas preguntas para orientar, para dar la orientación a este diálogo que vamos a establecer en el marco de los procesos de inclusión y equidad en la educación. Entonces vamos a hacer esta primera pregunta a Bernor, que muy amablemente nos está acompañando hoy, y quisiéramos que Bernor, ya que estás aquí, nos pudieras apoyar con la respuesta y vamos a hablar de qué lecciones nos podrías compartir pues desde tu país de origen o desde aquellos que conozcas con condiciones similares a las de Colombia, en donde se hayan implementado respuestas educativas equitativas en el marco de la crisis que se ha presentado por la pandemia del COVID-19 y a la cual estamos enfrentados todos en el marco de los procesos educativos. Muchas gracias, Diana. Nada más me confirman si me escuchan bien, así con la manita para ver. Sí, muy bien. Bueno, respuestas equitativas es difícil encontrarlos en el contexto de la pandemia. Yo creo que la pandemia hizo más bien más visible aún la desigualdad, la inequidad, el abandono,
de manera tal que es difícil ser, digamos, optimista en la identificación de respuestas equitativas en la pandemia. Porque yo creo que ni siquiera se ha logrado, digamos, responder con los mínimos necesarios que todas y todos esperamos. Y peor aún, yo diría que más bien muchos países viven una suerte de crisis dentro de la otra, porque la pandemia, la crisis del COVID-19 ha impuesto nuevas limitaciones, ¿no? A países que ya vivían los embates de la pobreza, de la fragilidad, incluso de la guerra, de la ocupación en algunos países. Y bueno, habría que además recordar que en este contexto tan complicado, la pobreza ha sido, digamos, el obstáculo estructural principal para que muchos estudiantes que dejaron de asistir a la escuela no hayan podido retomar sus estudios, simplemente porque, bueno, no tienen acceso a Internet. En muchísimos casos tampoco pueden costearse el costo de los dispositivos tecnológicos y bueno, en nuestro continente en muchísimos casos ni siquiera tienen energía eléctrica, ¿no? Y bueno, conocemos muy de cerca en Colombia, en Costa Rica, en Argentina, en toda América Latina, las situaciones específicas de las comunidades indígenas, por ejemplo, de las minorías étnicas, de los habitantes de las zonas rurales. El caso de los grupos indígenas digamos, tiene un interés particular, porque han estado, digamos, sujetas a estas comunidades a múltiples riesgos de contaminación, no solamente en el caso de la pandemia, sino en el caso de muchas otras enfermedades, contaminación que proviene generalmente de afuera, ¿no? Para el caso específico de las personas con discapacidad, las respuestas han sido bastante lejos de ser equitativas. Han recrudecido las condiciones en las que se encuentran estas personas y en muchos casos el distanciamiento social ha provocado, digamos, bueno, un efecto protector en cierto sentido, pero evidentemente también un alejamiento de los grupos de contacto de pares y de docentes que muchas personas con discapacidad realmente requieren en sus aprendizajes cotidianos, en sus dinámicas cotidianas. Entonces, bueno, solamente recordar que los rostros más por la pandemia son los rostros de la pobreza, de la exclusión y de las comunidades que han sido históricamente discriminadas. Bueno, ante esta circunstancia, evidentemente los estados han hecho un gran esfuerzo para responder a la pandemia y la respuesta de las personas en igualdad de condiciones, de alguna manera un cierto nivel de atención educativa. Y fundamentalmente el trabajo de los gobiernos, de los ministerios de educación, de los estados, sin duda se basa en la obligación que tienen estos estados de proveer educación aún en los contextos más difíciles, ¿no? Entonces recordemos que la educación en contextos de emergencia es un derecho fundamental que el Estado debe responder y debe garantizar y invertir todos los recursos posibles para que esto sea factible. Entonces, bueno, la educación virtual ha sido una respuesta privilegiada en este contexto y también otros mecanismos de educación a distancia que hemos observado que se utilizan, sobre todo el uso de la televisión, de la radio y de los teléfonos, ¿no? Bueno, la virtualización trae aparejada una serie de dificultades a las que podemos referirnos posteriormente, pero sin embargo lo que quiero señalar para tal vez terminar esta primera respuesta es que la brecha digital existente ha sido un obstáculo insalvable para
millones de personas que no han logrado continuar sus estudios, de manera tal que esa idea de trasladar la escuela a la casa sigue siendo una fantasía para innumerables personas en nuestro continente. Gracias. Bueno, Vernon, muchas gracias. Como lo has dicho, sí, evidentemente hemos tenido la evidencia de lo que ha venido sucediendo en el marco de las brechas para los estudiantes, pero también, como lo has dicho, ha sido un esfuerzo muy grande que se ha establecido desde los ministerios de educación, pero también desde los equipos que hacen parte de las secretarías de educación y de los mismos docentes que han hecho grandes esfuerzos por trabajar, por garantizar la continuidad de los procesos educativos, que los estudiantes continúen vinculados al sistema y que a través de una caracterización de las situaciones que evidencia el territorio se puedan dar las mejores soluciones, teniendo en cuenta pues también sus conexiones a internet, pero cómo poder llegar también a través de otras estrategias con trabajo académico en casa, a través de kits de herramientas físicas para que desarrollen guías, talleres y otros elementos. En este marco, vamos a hacer esta pregunta a nuestros dos expertos y es, ¿qué acciones deberían priorizarse para prevenir la exclusión y la deserción como resultado de la pandemia por el COVID? Empezaría haciendo esta pregunta a nuestra experta Silvana. Te agradezco que nos apoyes con tu intervención en el marco de esta pregunta. Bueno, qué pregunta. Para empezar es un poco complejo porque por ahí un poco siguiendo el hilo de la conversación con Vernon, la exclusión y la deserción estaban antes y ahora se profundizaron. Quiere decir que las acciones que deberían priorizarse son las que no se han priorizado hasta ahora, y que hoy la pandemia lo pone más que en evidencia y que permite la visibilización, ¿no? No sé si de la política pública, voy a hablar de la experiencia desde la escuela en relación a que esta situación existía, que la deserción existía, pero tal vez no interpelaba las prácticas docentes, que había decisiones en la escuela que llevaban a la exclusión en relación al otro por no generar las condiciones para el ingreso, más allá de la situación de contexto, pero en todo caso no contemplando el contexto sería, ¿no? Y entonces, ¿qué acciones deberían de priorizarse? Podría caer en una lógica que está obviamente que todo el mundo sostiene en relación a la tecnología, la conectividad, ¿no? A las herramientas que deberían de proveerse no solo a los jóvenes, a los niños, a los docentes, de las instituciones en sí mismas, de la formación docente. Todo eso en realidad ya estaba, digamos, ya lo veníamos pidiendo, ya se venía necesitando. Sin embargo, ni siquiera creo que eso hubiera hecho la diferencia. Obviamente profundizó la brecha, ¿no? Como dijo Bernardo, digamos, la brecha digital profundiza estas situaciones de desigualdad y pone más del frente todavía a aquellos que se quedaban por fuera, ¿no? Porque en definitiva esta pandemia no conoce de clases sociales, dicen, pero definitivamente afecta en todos los aspectos más a aquellos que son más vulnerables. A mí me parece que en relación a las acciones que tienen que priorizarse, van a tener que ver con la representación que tenemos del otro y la conciencia que tenemos del otro y la responsabilidad que tenemos del otro en la escuela. Más allá de lo que ya es evidente y que eso, digo, no lo voy a poner acá en discusión, me parece que esto es todavía mucho más profundo, es esta idea de sostener cada presencia. Y para sostener cada presencia y para evitar la deserción, la escuela tiene que tener la capacidad de alojar y no caer en la reducción de, bueno, para alojar deben estar dadas las condiciones edilicias, deben estar dadas diferentes, ¿no? La formación, las herramientas tecnológicas. Vos recién decías, Diana, bueno, sí, es verdad que no se pudo abarcar a todos, que no se dio respuesta a todos y que muchos todavía siguen totalmente desconectados, ¿no? Ya lo estaban y ahora están más. Sin embargo, hubo mucho del hacer de los docentes que uno tiene que destacar. Bueno, en relación a ese hacer hay una disposición hacia el otro.
los docentes, las escuelas, ¿no? Todas las instituciones, los ministerios, todos se pusieron al frente de esta situación y se hicieron cargo de una responsabilidad que ya teníamos delegada, pero que tal vez no asumíamos como propia, que es dar cuenta de cada presencia, en este caso cada presencia virtual, es decir, dar cuenta de dónde están nuestros alumnos, ¿no? Cuán conectados están, cómo podemos hacer aquellos que no se conectaron, cómo puedo llegar, nos reinventamos llegando a zonas que no creíamos que podíamos llegar, docentes disponibles, ¿no? Y dispuestos, digo porque son actitudes diferentes, a llegar, si es necesario, a golpear una puerta para acercar los materiales. Pero digo, se dio cuenta de muchísimas acciones que hicimos por sostenerlos, ¿no? Y por hacernos cargo de que no se quede ninguno afuera. Es más, las escuelas, voy a hablar por Buenos Aires, ¿no? Y vos podrías agregar de la situación acá como para orientar de Colombia, pero acá en la capital federal, la política de matriculación es todos los chicos que en el momento que se inicia, ¿no?, la suspensión de las clases y no se habían matriculado, se les garantiza un lugar en la escuela. Antes estaban como dando vueltas porque esta escuela no tiene capacidad, porque esta escuela supera el número, porque ya tienen las vacantes completas. Ahora ninguna escuela se negó a matricular un alumno. Podemos hablar por la virtualidad, porque no ocupan un espacio físico, pero había una responsabilidad por el otro que asumimos. Bueno, si vos me hablás de acciones, tendría que ver más con las formas de pensar al otro, nuestra forma de asumir la responsabilidad de la escuela, de dar respuestas a todos y cada uno, y que una ausencia interpela nuestras prácticas. Vos hablaste de un proceso de educación inclusiva. Cada presencia y cada no presencia, y cada presencia con ausencia, porque muchos chicos después terminan siendo expulsados del sistema porque simplemente están, pero no nos hacemos cargo, ¿no? Bueno, hoy intentamos por lo menos hacernos cargo de todos y cada uno. Esa disposición y esa conciencia de que tenemos responsabilidad, ¿sí?, ética, moral, compromiso ciudadano, y como escuela, ¿no?, que es la función de la escuela, de dar luz a uno y todos y cada uno en la escuela aprendiendo, porque también, y bueno, y corto porque ya acaparé mucho, también hay un tema que viene como dando vuelta, que es, además de estar conectados, el vínculo pedagógico, ¿no? Si del otro lado, como sea la conexión, están aprendiendo. Y eso también hoy nos está interpelando como escuela, me parece que es lo que yo tomaría como para garantizar, ¿no? Por lo menos minimizar las barreras para que estén todos en la escuela y todos en la escuela aprendiendo. Muchísimas gracias a ti, Silvana, pues unos elementos muy importantes nos has dado y creo que abordar el tema de sostener cada presencia, de alfar, de dar cuenta de cada presencia y que todos estamos aprendiendo en el marco de este proceso, pues es muy importante. Le doy en este momento la palabra a Bernard para que también nos apoye con su intervención respecto a esta pregunta orientadora. Bueno, creo que lo que ha mencionado Silvana es absolutamente crucial, comparto plenamente. Y a propósito de las responsabilidades que ella señala, tampoco tenemos que olvidar que el principal obligado es el Estado. Es decir, recordemos que el Estado es el principal llamado a responder en el aseguramiento de los derechos humanos en general y del derecho a la educación en particular. Todas las personas somos responsables. Pues la responsabilidad no es otra cosa que la conciencia de los derechos de los demás, ¿no? Entonces, todas y todos estamos llamados a hacer un trabajo, digamos, de solidaridad para responder a la realización de los derechos, pero el Estado como, digamos, como ente institucional superior es el principal obligado. Entonces yo creo que es importante recordar en este momento algunas de esas obligaciones, especialmente importantes en contextos de emergencias como el que vivimos. El primero es no retirar el presupuesto para la educación. O sea, ya de por sí antes de la pandemia teníamos un problema
de financiamiento educativo, ¿no? Los estados latinoamericanos no destinan lo suficiente para la educación. El llamado es a que inviertan al menos un 6% del Producto Interno Bruto y el promedio regional es de un 5% apenas, ¿no? Hay países que financian más, hay otros que financian muchísimo menos. Pero entonces, el presupuesto de la educación no debe retirarse para otros fines, mucho menos para los fines policíacos o militares, ¿no? Pero además el presupuesto tiene que tener sensibilidad, es decir, tiene que dirigirse en este momento a las poblaciones que más lo necesitan, ¿no? Y estas poblaciones sabemos cuáles son, están claramente identificadas. La segunda obligación es mantener el trabajo docente, y esto significa no despedir a maestros y maestros. Esa idea de que la virtualización permite prescindir de los docentes y de las docentes no solamente es absolutamente falsa, sino que es tremendamente perjudicial para la construcción de aprendizajes. Entonces, si ya antes de la pandemia había una crisis de faltante de docentes que UNESCO estima en 69 millones de docentes que hacen falta, hemos experimentado en estos días lastimosamente, hemos visto lastimosamente cómo se despiden docentes, cómo se les modifican sus contratos de trabajo para pagarles menos, y creo que esto tiene unas implicaciones sumamente serias, ¿no? Además, quisiera recordar que es importante que el currículum no se reduzca dramáticamente, es decir, esa idea de que hay ciertas disciplinas que son esenciales y otras no, se ha reproducido en este contexto. Entonces tenemos que recordar que todos los temas son importantes, que la flexibilización a la que tenemos que atenernos a partir de la educación en línea o de la virtualización no tiene que afectar dramáticamente la formación integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. La otra obligación que tiene el Estado, que tienen las familias y las comunidades, es la de proteger a los niños, a las niñas, especialmente a las niñas adolescentes y a las mujeres. Los contextos de emergencias y especialmente la pandemia demuestran que son caldo de cultivo contra la agresión sexual de la que son víctimas especialmente las niñas. Las estadísticas indican que ha habido un aumento exponencial de los abusos contra las niñas y contra las mujeres en los últimos meses. Y me parece que esto es un asunto que merece la más urgente atención de parte de todos y todas. Y finalmente me parece que la obligación central de responder a las necesidades específicas de comunidades indígenas y de habitantes de la zona rural es realmente urgente y necesaria de atender. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que también aquí hay elementos muy importantes que tomarán en cuenta nuestros asistentes y efectivamente tener en cuenta pues que la principal obligación está en manos del Estado, que no podemos trasladar toda la responsabilidad a las manos de los docentes, pero también comprender que estos presupuestos que están establecidos para garantizar la atención educativa de los estudiantes sean unos presupuestos con sensibilidad, en donde recordemos que hay unas poblaciones que han tenido que evidenciar esta situación de una mayor manera, con mayor exclusión, mayores barreras. Siguiendo nuestro espacio de diálogo, voy a hacer esta pregunta a nuestra invitada Silvana, teniendo en cuenta pues su experiencia en el trabajo con diseño del aprendizaje, pues en el marco de la situación actual pues, que estamos evidenciando y viviendo en el mundo y en todos nuestros países, quisiera que tú nos apoyaras comentándonos cuáles consideras que son los principales impactos que tiene el incorporar el diseño universal para el aprendizaje en las prácticas pedagógicas en el marco de esta situación que estamos experimentando. Bueno, mira, es el momento de Dúa, ¿no? Si había un momento ideal como para que llegue, se instale y se quede para siempre y paradójicamente es justo en esta situación tan compleja. Porque el diseño universal para el aprendizaje en realidad primero nace,
si querés, para la virtualidad, ¿no? Nace sobre todo con todo lo que es una propuesta tecnológica. De hecho, se aplican primero los principios, CAT los aplica en libros electrónicos, esa es la primera presentación que hacen. Entonces, esta situación de virtualidad permite aplicar mejor todavía que en la presencialidad. Es más difícil, esto es por experiencia propia, en la presencialidad que la virtualidad. Pero sí te da experiencias y un entrenamiento que, bueno, después van a mejorar las prácticas en el aula. Y tal vez, además, nos hace amigables al diseño universal. Muchos docentes no lo conocían, muchos docentes lo creían imposible, pero solo revisar cada planificación durante este periodo de confinamiento, cada planificación que hicimos teniendo en cuenta la diversidad, porque hoy tuvimos en cuenta la diversidad cuando siempre estuvo presente. Digo, lo diverso siempre fue norma dentro de una escuela, pero parece que se visibilizó ahora esa diversidad, ¿no? Esta obligación de dar respuestas a cada presencia, es dar respuestas a cada forma de aprender, rompe el diseño universal con la idea del alumno promedio para pensar en procesos individuales que no son comparables ni tampoco medibles estandarizados. Y también la pandemia vino a poner en juego el tema de la evaluación, y el diseño me permite ir trabajando la evaluación como retroalimentación, evaluación en procesos, ¿no? Y vuelvo a insistir que dé cuenta de recorridos individuales. Lo que quiero decir es que utilizamos el enfoque del diseño o los principios, tal vez no el enfoque, y ahora lo voy a aclarar, los principios del diseño y sus pautas, muchos sin darse cuenta, y que hoy lo pueden ir chequeando como para poder implementarlo al momento de volver a las aulas, ya sea directamente presencial, en un combinado, o como se dé en cada región. El diseño universal me permite dar cuenta de los aprendizajes porque apunta a eso, a reconocer la variabilidad de aprendizajes o de aprendices en el aula, a reconocer que no hay una persona que aprende igual a la otra y que no se trata de responder a la diversidad solo cuando hay una situación, una etiqueta o una situación de contexto, sino que debo responder a la diversidad permanentemente, y hoy lo hacemos teniendo en cuenta simplemente que hay niños que están y jóvenes que están conectados con la computadora, otros con el celular, otros reciben el material impreso, los cuadernillos, de acuerdo a cada región, cada ministerio implementó estrategias. Mencionaba Bernard, algunos lo hicieron hasta por radio, otros por televisión. La posibilidad de llegar a cada alumno de acuerdo a su contexto es base del diseño universal. Si bien habla de los estilos de aprendizaje están determinados por el contexto en el que se desarrolla cada niño, cada joven. El contexto determina tu forma de ser y estar en la escuela en un momento, y eso habilita, ¿no? y te dispone a el aprendizaje, y permite que suceda el aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el impacto hoy? Reconocer que vuelvo a insistir, que lo diverso es norma, que tenemos la obligación de diversificar nuestra propuesta para atender cada realidad, cada niño con su forma de aprender y cada niño con su trayectoria escolar y el contexto en el que está inmerso, que va a determinar ese estilo de aprendizaje, ¿sí? La tecnología habilitó muchísimo, digamos, hay muchísimo registro de innovación tecnológica respecto a esto, pero en realidad va más allá. Y ahí voy a tomar, como para redondear la idea, el tema del enfoque del diseño. Y esto es lo más importante. Es un enfoque inclusivo. No es una metodología. Es una forma de mirar al otro. Y está de la mano con la pregunta anterior. Es una forma de reconocer al otro, ¿no? Y cuando reconozco al otro, lo reconozco como persona. Y como es una persona única, irrepetible, no puedo ofrecerle la misma propuesta que al resto de sus compañeros. Y no tengo que ofrecer algo diferente cuando reconozco una etiqueta, sino simplemente reconociendo cada singularidad, ¿no? Cada individualidad. Entonces, como es una respuesta inclusiva, tiene como bandera
garantizar aprendizajes significativos. Y para eso el docente se convierte en diseñador de ambientes de aprendizaje que no sean segregadores, que sean seguros, ¿no? Que sean accesibles. Entonces, nosotros nos convertimos en mediadores, diseñadores de un ecosistema de oportunidades de aprendizaje. Y acá empalmo las dos preguntas, la anterior y esta. Visibilizamos y generamos oportunidades de un aprendizaje real. Y hoy esto lo estamos implementando, tal vez no lo estamos reconociendo, pero simplemente con empezar a revisar nuestras planificaciones en este periodo, podríamos ir, para aquellos que no conocen nada de DUA, hacerse de la guía que la bajan de internet y pensar en cada principio y cada pauta, a ver si la pueden reconocer en su planificación. En este periodo fue la respuesta, pero el tema es que cuando no lo tomo como un enfoque, no lo voy a replicar cuando vuelva a la escuela, ¿no? En la medida que yo entiendo que esto es un enfoque, es una forma de mirar, ¿no?, al otro, una forma de reconocer al otro, entonces se convierte en una respuesta real a la diversidad en el aula, cualquiera sea el formato, presencial, virtual, pero tiene que ver con la mirada. Si mi mirada es siempre sobre lo que no pueden y sobre la etiqueta, puedo usar diseño universal, va a dar el mismo resultado que hasta ahora venía dando en relación a atender a responder a la diversidad, ¿no? Ahora Diana quería poner todo en un poquito, el diseño es muy amplio para poquito tiempo, pero bueno. Pues muchas gracias, Silvana. Creo que aquí nos has brindado unos elementos y hablar de DUA como una forma de mirar ese otro, de reconocerlo, adicionalmente de visibilizar, generar oportunidades en el marco de esa individualidad, de esa diversidad que hay en el aula. Y como nos dices, el abordaje de DUA es una respuesta a esa diversidad que tenemos en el aula, que siempre ha estado, pero tal vez esta situación que se nos ha presentado ha permitido evidenciarla también aún más. Vamos a continuar y en este momento quisiera hacerles esta última pregunta a los dos, y es en el marco de la situación, ya pasando a, digamos, a esta pregunta en donde quisiéramos que ustedes nos brindaran sugerencias desde su experiencia, desde su trabajo día a día, desde lo que conocen, desde todo esto que hemos vivido en estos últimos meses. ¿Qué sugerencias nos hacen ustedes para preparar el retorno a la escuela? No sé, quisiera darle la palabra en este momento a Averno para que nos brinde pues digamos, su intervención en este momento respecto a esta inquietud. ¿Cuáles serían esas sugerencias que ustedes nos dan? Gracias, Diana. No, ahora escuchando a Silvana recordé algo que nos sucedió hace muchos años, que estábamos de visita a una escuela, en un colegio, en una secundaria alejada de San José. Y visitamos la escuela cuando yo trabajaba para el Ministerio de Educación y le preguntamos al director. Le preguntamos, mire, usted, señor director, ¿qué haría usted si nosotros le garantizamos que esta cantidad de estudiantes que están en el primer año de secundaria va a llegar intacta al último año de secundaria? Bueno, ingenuamente muchos esperábamos una respuesta de gran satisfacción, pero no fue todo lo contrario. La respuesta fue, no, por favor, me vuelvo loco. ¿Qué haría yo con tal cantidad de estudiantes? Es decir, que de alguna manera el sistema educativo ha estado diseñado para excluir, ha estado pensado para que no todas las personas puedan transitar por todo el itinerario educativo y puedan graduarse juntas. Entonces, esta es una anécdota que nos ayuda a comprender que la inclusión debe ser pensada como una política de Estado, y esto fue algo que discutimos la sesión anterior. Entonces, me parece que en un contexto de crisis tan dramático como el que vivimos, estos aprendizajes, en primer lugar, deberían capitalizarse, deberían aprovecharse. Sí, deberíamos realmente tener la capacidad de observar qué es lo que está pasando, cuáles son los obstáculos que tienen los sistemas educativos para responder a los procesos de exclusión de las dimensiones que tenemos y que ha producido el COVID, y de qué forma tenemos que responder. O sea, nunca antes
había sido tan evidente la perversión con la que opera la exclusión en nuestros entornos. Entonces, en primer lugar, un regreso a esa normalidad o a esa institucionalidad debería suponer una lectura de todo. Es decir, esa idea de que tenemos que cambiar un sistema que es disfuncional para que precisamente el diseño universal de los aprendizajes pueda ser posible, tiene que ser la primera premisa. La segunda es que la reapertura tiene que ser un tema de todas las personas, ¿no? Tiene que abarcar no solamente los aspectos educativos, sino también los aspectos de salud. Entonces, una transversalización del análisis de todo el acontecer institucional es absolutamente necesario que podamos nosotros acometer. Luego, bueno, nuevamente, dirigir los recursos a quienes más necesitan. Esta idea de no dejar nadie atrás es absolutamente central, porque sabemos que muchos chicos y chicas abandonaron la escuela porque tuvieron que ir a trabajar y ayudar a sostener a sus familias. Y sabemos que los índices de embarazo no deseado producto de violación se incrementó y se incrementaron también los índices de matrimonio no deseado, matrimonio temprano. Entonces, esas personas, a esas comunidades tenemos que dirigirnos con carácter urgente para que puedan regresar a la escuela. Todos y todas tenemos el derecho a la educación, por supuesto, y todos y todas hemos sido afectados, pero recordemos que los niños y las niñas tienen prioridad. Y esto es un mandato constitucional de casi todos nuestros países y es un mandato del derecho internacional de los derechos humanos también. Y finalmente, dos cuestiones. La necesidad de convertir las escuelas en entornos seguros. Tenemos que hacer un esfuerzo para realmente monitorear qué es lo que no está funcionando en términos de seguridad personal, cognitiva, y convertir esas escuelas en entornos realmente seguros. Y finalmente hacer un esfuerzo para recuperar los aprendizajes, no solamente los aprendizajes a los que los chicos y chicas perdieron durante este tiempo, sino también la conciencia de cuáles son los temas realmente importantes para dignificar la vida y para trabajar por la justicia. Gracias. Muchas gracias, Bernard. También quiero darle la palabra en este momento a Silvana. Bueno, y está muy bien porque yo ahora lo bajo a la escuela, ¿no? Lo que se debe dar lo mencionó, y lo que se debe garantizar previo al retorno como política de Estado lo mencionó Bernard. Yo voy a hablar de lo que podemos hacer nosotros en las escuelas para ir pensando cómo volver. Y lo que vengo trabajando con un grupo de amigos es generar una memoria colectiva en cada institución. Pero memoria que trascienda, vuelvo a insistir, y tal vez soy reiterativa, pero que no se quede en la anécdota vuelvo a insistir, de la innovación tecnológica que seguro se dio, sino que vaya más allá y que busque problematizar todo lo que se puso en cuestión y en tensión en la escuela durante este periodo. Es decir, cómo enunciamos los problemas durante el periodo de pandemia y de virtualidad, ¿no? ¿Qué representaba para cada escuela un problema? En la presencialidad un problema podía ser un alumno que se portaba mal, un alumno disruptivo, pero en la virtualidad tal vez ese alumno puede mostrar todo lo que es capaz de aprender y el problema está en aquel que no se conecta o que se conecta poco. Entonces, ¿cómo enunciamos el problema? Porque eso también nos va a permitir a poner en tensión si lo que nosotros creíamos que era un problema antes es un problema real dentro de la escuela o tiene que ver con las condiciones que nosotros no estamos garantizando en nuestra propuesta, como decía antes, de diseño de un ambiente de aprendizaje seguro, ¿no? Entonces, una memoria colectiva que tienda a pensar, por ejemplo, un registro de la discusión que se ha dado sobre la evaluación en este periodo y bueno, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo damos cuenta?
¿qué pasó con los docentes cuando nos quitaron la nota? No voy a poner un número. Y tengo que tener en cuenta en esa evaluación que el niño y el joven no tenía conectividad, por ejemplo, y poner en valor lo poquito, mucho. Entonces, esto que nos corrió de la evaluación tradicional, ¿no? Que ese proceso de discusión dentro de las escuelas, ¿qué evaluamos ahora? ¿Cómo evaluamos ahora? En esa memoria que quede registrada para pensar un regreso donde se siga poniendo en tensión y en discusión, ¿no? Y en profundización esta idea y no se vuelva a lo tradicional, ¿no? Ahora te voy a evaluar, ahora voy a poner nota a este proceso, sino que justamente es una oportunidad histórica para cambiar lo que entendemos por evaluación, dejar de comparar estadísticas para poder evaluar procesos y procesos individuales, una memoria que ponga en cuestión el valor del trabajo en equipo, porque tuvimos en la virtualidad mucho espacio para juntarnos y pensar la escuela. Pudimos sostener la escuela, pero creo que clave fue el espacio virtual de juntarnos y vernos todos los actores de la escuela para poder pensar nuestras prácticas, cosa que en la presencialidad no podemos vernos todos sistemáticamente. Entonces, el valor del trabajo del equipo y poder pensar en otras configuraciones de reuniones, más allá de la presencialidad. La participación de la familia como equipo hoy en la virtualidad. Entonces, la familia si va a ser o no va a seguir siendo equipo en la presencialidad, ¿no? La familia hoy fue un actor, pero fundamental en este periodo para la escuela. Y lo sumamos, ¿no? La sumamos como equipo de la escuela. Bueno, ese rol que quede registrado en esa memoria para después pensar la participación de la familia. Y después una cuestión más que me interesa pensar son dos temas, y con esto cierro, ¿no? Dar voz y poner en la mesa el tema de qué pasó con las personas con discapacidad, porque yo vengo de esa especialidad y lo quería traer porque estamos hablando de inclusión. Bernard, la verdad que fue excelente porque nombra todos, y aparece este colectivo, pero sin embargo, en lo que vengo viendo estos meses, leyendo, porque leo todo, no aparece la voz del colectivo, ¿no? Y a mí me da temor, porque no me queda claro si es porque ahora en la virtualidad se sienten más cómodos, y eso también me da temor, porque qué cuestiones los hace sentir más cómodos que en la presencialidad no. No hay tanto reclamo, yo no escucho las familias reclamando un lugar en la escuela, ¿no? Entonces, digo, si este momento donde pareciera que todo está funcionando, habría que dar más voz a este colectivo y que aparezca en esa memoria para qué es lo que hace que hoy pareciera que está mejor, para ver si eso se puede replicar a la vuelta. Y por último, ahí estoy mirando mis apuntes, y por último, la pregunta del millón, que es este tema del distanciamiento social, y nosotros podemos hablar de un distanciamiento en relación al cuidado y a la salud, pero si hay una función que tiene la escuela, es una función social y de vínculo con el otro. Entonces, tal vez hay algo del decir que tendríamos que pensar en conjunto de cómo se hace, porque no podemos distanciarnos de quienes deberíamos estar más vinculados. Así que mi propuesta sería, para preparar el retorno, y ya cierro, voy a parafrasear a mi presidente cuando asumió en diciembre del año pasado, la propuesta sería empezar por los últimos. Pues muchísimas gracias a los dos por estas respuestas, y creo que aquí hay unos elementos que se conectan y que son fundamentales, y Berno nos hablaba de la lectura del contexto, de un análisis del acontecer institucional, y también nos hace en su intervención, Silvana, unos elementos también importantes de generar una memoria colectiva a través de esta lectura, de todo lo que ha sucedido en este momento, y efectivamente también de evidenciar ese rol que ha ejercido la familia, que no lo olvidemos, ha sido un eje fundamental para mantener la vinculación de los estudiantes
estudiantes, de todos los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo, pero que no lo olvidemos, que no lo dejemos como un momento, sino que evidentemente podamos capitalizar este recurso que tenemos allí. Ahora voy a hacerles una pregunta que nos han hecho desde los participantes a través del chat, y dice, ¿cómo el DUA, como el camino pedagógico que ayuda a garantizar el derecho a la educación, ayuda a que la educación inclusiva sea una realidad en el aula regular? Sí, Silvana, si quieres. Mira, vuelvo a insistir con qué es la respuesta y te digo por qué. Porque habitualmente y en nombre de la inclusión nosotros trabajamos con los techos de algunos alumnos, de algunas presencias. En nombre de la inclusión pensamos vuelvo a insistir, en la etiqueta, ¿no? Y entonces, ¿cómo ayudo a este alumno que tiene esta discapacidad o este problema de aprendizaje? No necesariamente una discapacidad, ¿sí? Pero ya lo pienso en términos de portador de un déficit. Y entonces trabajo con esa idea de ecuaciones que algunos me van a corregir y me van a decir, no, la convención dice ajustes. Y es verdad, y lo dice en otro sentido, pero los ajustes entendidos en términos de techos que les ponemos y anticipamos, por desconocimiento además, de los alumnos, termina siendo un sinónimo de adecuación. Entonces, yo creo que lo que propone el diseño universal son apoyos inclusivos a todos y cada uno. Cuando decía que lo diverso es norma y que hay diversidad de diversidades, que yo las tengo que reconocer permanentemente, en la escuela pensé en la diversidad de los aprendizajes, pensando en DUA, y entonces ofrezco distintas alternativas con diferentes grados de dificultad, ¿sí? Para que cada niño, para que cada joven pueda asumir primero el protagonismo de su propio aprendizaje, que es el objetivo, ¿no? Formar aprendices expertos, dice el diseño universal. Y además, que al no tener un techo, trabajo sobre el potencial de aprendizaje. Entonces, el potencial de aprendizaje, esto es el generador de oportunidades de aprendizaje, que a veces cuando yo limito las oportunidades con una adecuación, limito la oportunidad de seguir aprendiendo, le pongo ese techo y no va más allá, y entonces no me lo puedo imaginar en la sociedad haciendo otra cosa que la representación que tengo yo de ese otro. Entonces, lo que te permite DUA es que los niños, que los jóvenes te sorprendan cuando le das la posibilidad de expresarse de múltiples maneras, de expresarse de maneras tan singulares que de verdad te sorprenden en relación a cómo pueden demostrar lo que aprendieron, no necesariamente de la manera que nosotros conocemos, convencional, con una exposición oral, un examen escrito, en una obra de arte, que en un dibujo, que en una maqueta. Hay muchísima producción y muchísimo conocimiento con el que se pueden expresar, y no limito las oportunidades de mostrar todo lo que son capaces de aprender. Pero para eso es fundamental creer que todos pueden aprender. Entonces, ahí yo les voy a mencionar a Odette Moliner García y les digo, el docente tiene que creer que todos pueden aprender, pero tiene que creer realmente que todos pueden aprender. Ahora, no todos pueden aprender todo al mismo tiempo de la misma manera. Lo que nosotros tenemos que generar es las posibilidades para que aprenda, lo que pueda aprender. Pero eso tiene que garantizar la escuela. Y si creo en eso, lo hago posible. Ok, perfecto. Quisiéramos también que Bernard, desde su experiencia, también nos dijera en términos de estas preguntas, ¿cuál sería tu intervención, digamos, tus comentarios en cómo también ves que el DUA sea el camino pedagógico para garantizar ese derecho a la educación, que ayuda a que la educación inclusiva sea una realidad en el aula regular y también en la comprensión del aula regular, de que comprendemos como aula regular? No, yo pienso que Silvana ha sido absolutamente clara y contundente en la respuesta. Yo tal vez agregaría que la diversidad también tiene que llegar a la docencia. Es decir, que no se trata simplemente de pensar que el docente, que es un ser universal y omnipotente y generalmente encasillado con un estereotipo, no está, digamos, no es sujeto, este ente abstracto de, de la diversidad. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, que debería haber más personas con discapacidad
trabajando como maestros y maestras en las escuelas regulares. Estoy pensando que debería haber más indígenas en las escuelas regulares. Estoy pensando que muchas de las condiciones de exclusión que prevalecen en nuestros entornos deberían modificarse a través de acciones afirmativas, ¿no? De políticas públicas que el Estado anime a desarrollar en las escuelas. Y puesto que dentro de ese contexto hay ayudas concretas o apoyos concretos que algunos grupos de personas requieren y que no se pueden eliminar. Es decir, que no es que estamos en contra de la educación, digamos, especial para ciertas personas que lo requieren. Lo que estamos en contra es de sistemas educativos especiales que atentan precisamente contra la inclusión. Pero bueno, no pienso que Silvana ha sido absolutamente explícita en su explicación. Bueno, pues muchísimas gracias, Bernor, y Silvana también. Para finalizar, quisiéramos darles el espacio para que cada uno concluyera con un elemento clave que ustedes consideran que con el que se deben ir nuestros participantes que nos han acompañado durante estas 2 jornadas. Entonces quisiera darle a Silvana la palabra y después que continúe Bernor. Bueno, no sé, yo voy a decirles lo que me parece a mí que es tan particular, puede ser aceptado o no, en relación a nuestra responsabilidad como educadores, ¿no? Digo, elegimos esta profesión por vocación y hay que como reconectarse con la vocación. Si hay algo claro y que en docencia nadie elige esta carrera para hacerse rico, y eso creo que está claro en todas partes. Ese rol tan importante que tiene la escuela como sociedad. Adicionalmente, en el marco de los derechos humanos, comprender que la dignidad de la vida está en proteger los aprendizajes y efectivamente que nos movamos en el marco de los derechos humanos. Nuevamente, muchas gracias a nuestros expertos que nos acompañaron, que ya son unos amigos para nosotros, para todo el equipo del Ministerio de Educación, pero no solamente para nosotros, sino también para quienes han venido participando desde todo el territorio nacional, quienes han estado muy pendientes de esta jornada de webinars que se llevó a cabo el martes pasado y hoy. Nuevamente, muchísimas gracias. Silvana, de verdad muy amable, muchas gracias por todo, y Bernor también, realmente un diálogo maravilloso, y gracias a todos los que participaron, nuevamente al equipo de Inclusión y Equidad en la Educación, a Erika Sánchez, a Diana Álvarez, a quienes se les está hablando, Diana Garavito. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muy amables, y bueno, esperamos poder tener poder dialogar con ustedes y también con todas las personas que han venido participando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Diana, por tu intervención. Desde la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes también queremos extenderles las palabras de agradecimiento a los panelistas y a todos los participantes, las personas que también nos estuvieron acompañando desde Facebook Live, que también estuvieron compartiéndonos sus preguntas a través de este medio. Queremos contarles adicional que a través del chat estamos compartiéndoles 2 enlaces. Un primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo le fue en esta experiencia. Adicional, les estamos compartiendo un segundo enlace. En este enlace es el enlace de la página de contacto maestro del Ministerio de Educación Nacional, donde van a poder encontrar todas las actividades que hemos realizado y las que están programadas. Entre ellas queremos contarles que esta semana, precisamente mañana, miércoles a las 10 de la mañana, tendremos la conferencia La radio y la televisión en las mediaciones de la flexibilización curricular. Y el jueves a las 9 de la mañana tendremos la conferencia Diseño y Generación de Experiencias en Casa. Esperamos poder contar con su asistencia en estas actividades también. Y nuevamente les agradecemos su participación. Esperamos que esta actividad haya sido muy provechosa para todos ustedes. Y bueno, que tengan un feliz resto de tarde y nos vemos en la próxima actividad.